Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos muy contentos aquí de regresar a las actividades del seminario, que en esta ocasión vamos a tener un conversatorio sobre los prejuicios de la subsistencia campesina, que el conversatorio pues tiene que ver con profundizar desde una óptica tanto teórica como experiencial sobre las circunstancias que atraviesa el campesinado en la actualidad. Y para ello, pues tendremos a dos excelentes comentaristas con este tema, pues que estaremos escuchando y también habrá un espacio para el diálogo, para las preguntas, para conversar. Tenemos en primer lugar a Selene Barraza Valeria, eh, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es maestrante en Ciencias Sociales por la misma UDG. Ella es mujer feminista, campesina del municipio de Talpa de Allende y quien está interesada en temas y procesos de conflicto socioambiental en defensa de la tierra. Y por otro lado, pues tenemos a nuestro conocido del seminario, Jaime Torres, que es doctor en antropología social por el CIESAS, es autor de, entre otros libros, sobre el pensamiento de Pablo González Casanova por la editorial de Routledge y profesor aquí de la universidad en la carrera de Sociología y Ciencia Política. Entonces, pues les damos un aplauso para animar el conversatorio. Bueno, pues la dinámica va a ser la siguiente. Empieza Jaime a platicar sobre su visión. Repito la temática, prejuicios sobre la subsistencia campesina. Posteriormente le cederemos la palabra a Selene y abriremos un espacio pues, de diálogo con las estudiantes presentes y quienes nos acompañan en línea. Entonces, pues, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en las redes, que han seguido constantemente el seminario y también quienes están aquí presencialmente para continuar con las tareas del seminario 2024 sobre agravio y justicia, que esta vez tiene su temática de imperios alimentarios, críticas, reflexiones y prácticas para enfrentarlos. Pues hay tres ejes en el seminario. El primer eje es sobre las guerras y violencias contra las vidas campesinas. Ya se ha trabajado, la semana pasada se trabajó sobre ese tema. El otro es sobre los imperios alimentarios, cómo funcionan los sistemas alimentarios actuales, que están relacionados desde luego con estas violencias. Y el tercero es sobre el sufrimiento de los animales en la gran industria ganadera, que a su vez también está vinculado con los anteriores. Entonces, la sesión del día de hoy tiene que ver con el eje sobre las guerras y violencias contra las campesinas y los campesinos, en su nivel, por decirlo así, ideológico, ¿no? En su nivel sociocultural, ideológico, político. La sesión en general la denominamos Selene y un servidor Vivir en la Tierra, prejuicios sobre la subsistencia campesina. Y bueno, de eso precisamente vamos a hablar, de los prejuicios, pero también de lo que significa vivir en la tierra y de la noción de subsistencia. Entonces, vamos a iniciar la sesión. Gracias por darme la palabra, Selene y Carlos. Haciendo primero una aclaración que tiene que ver con mi participación en esta sesión. El problema que voy a plantear tiene un antecedente, que es el que yo provengo de un proceso de descampesinización, ¿no? De un proceso muy largo de mi familia, que fueron desarraigadas de las zonas de Durango y Coahuila,
y de una política poblacional de los años 50 que tenía que ver con la Revolución Verde, que fueron trasladados ellos y muchas otras familias al Valle de Santo Domingo en Baja California Sur. Y esa es la razón por la cual yo nací en Baja California Sur, de una familia que ya no era campesina, sino ahora era jornalera. O sea, hubo una primera, por decirlo así, una primera proceso de descampesinización, destruyendo la subsistencia en Durango y en Coahuila, convertidos en jornaleras y jornaleros, y luego después desaparecidos totalmente de la tierra, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque realmente el fracaso del Valle de Santo Domingo, una vez que el algodón perdió su dinamismo por los precios internacionales, debido a la fibra sintética, entonces pues ese valle comenzó a declinar. Además que muchas y muchas familias de las que proveníamos pues dejaron de trabajar en el campo, ¿no? Entonces, pues yo soy un efecto, por decirlo así, de un prejuicio sobre la vida campesina, por decirlo así. O sea, estoy aquí, entre otras razones, por prejuicios de la vida campesina, ¿no? Eso no quiero que lo tomen como un argumento, más bien como un antecedente para plantear que antes de leer y tomar conciencia de todo lo que voy a decir en este momento, pues lo viví, ¿no? Es decir, lo viví. Entonces, ahora lo planteo como una experiencia, pero también como un problema intelectual, ¿de acuerdo? Bueno, yo escribí alrededor de 30 páginas, pero no las voy a leer, obviamente, ¿no? Voy a conversarlas, voy a puntualizar aquellos aspectos que me parecen relevantes y me voy a concentrar en el tema de los prejuicios, ¿no? Entonces, no voy a leer, obviamente, todo eso. Entonces, comienzo con el asunto de un dato relevante que tiene que ver con que ahora en el siglo XXI, eso que en el siglo XX se llamaba la cuestión campesina, o los estudios de la cuestión agraria o del campesinado, comienzan a desdibujarse, ¿no? En el plano intelectual, en el plano teórico intelectual. Y eso yo lo veo como un síntoma que tiene que ver con un problema de abordaje teórico, pero también por los prejuicios. Hay muchos datos que apoyan mi primera premisa. Uno puede consultar estudios recientes de los llamados estudios agrarios en América Latina y se va a encontrar con que muchos de esos estudios están sorprendidos porque pues no se habla ya tanto del tema del campesinado como se habló en los años 70 del siglo XX, por decirlo así, ¿no? Incluso en el 2020 rastré un dato de dos revistas internacionales, que son como las principales publicaciones de estudios rurales, que son la Journal of Business Studies y la Sociología Ruralis, que se encargan de hacer estudios en el sur global y en Europa y en América Latina, y de los 13 volúmenes de la primera, que son del 2005 al 2017, solo el 34% de 474 artículos hablaban algo que tenía que ver con la cuestión agraria, con el tema de los enclosure, de los cercamientos, pues algunas cosas que tenían que ver con las disputas por la tierra en el siglo XX. La gran mayoría se dedicaba a asuntos de medio ambiente, de seguridad alimentaria, de comercio agrícola e incluso muchos de políticas de desarrollo, ¿no? En el campo. Pero, es decir, es notable la disminución, ¿no? De la discusión que se tenía en los años 70. La otra, la sociología ruralis, consulté del 2010 a 2017, 216 artículos, todos originales. Originales quiere decir que no eran repeticiones, pues, sino que estudios, investigaciones presentes. No hubo mucha diferencia con la anterior revista. La gran mayoría hablaba de regímenes alimentarios, de cuestiones medioambientales y pues algunos temas adyacentes, ¿no? Que tenían que ver con el comercio de la agricultura moderna, muy pocos de la resistencia política de la gente campesina y apenas se mencionaban en unos cuantos artículos sobre el tema de la lucha por la tierra. Es decir, no era ya el tema central la lucha por la tierra, ¿no?
también quizás muy abultado los estudios sobre el medio ambiente o el tema del medio ambiente, en algunos casos del territorio. Entonces, yo lo que veo es que las cuestiones de la lucha por la tierra, la discusión de la reforma agraria, el campesinado como clase, pues que sí están ahí, pero que no son abordados directamente, sino siempre integrados a las nuevas discusiones de los llamados estudios rurales. Leyendo en algunos casos, en algunos artículos de estos que les menciono, veo que hay como una especie de nostalgia de que desaparecieron ese campo de estudio que suponían que era autónomo, lo cual nunca lo fue. Nunca lo ha sido ni lo será, porque las vidas campesinas están integradas, ¿no?, en el modo de producción capitalista, en el tráfico de mercancías capitalistas, y nunca puede ser estudiado por separado, ¿no? Es uno de los prejuicios que voy a señalar más adelante. Hay una serie de confusiones también con respecto al uso de la palabra agricultura, que más adelante también hablaré, porque esta pues no deja de ser una rama de la industria, pero muchas veces se traduce como si fuese la agricultura generalizada del comercio, como si fuese la subsistencia campesina. Entonces, bueno. Esto que les digo coincide con que en los años 70, uno de los campesinistas más conocidos, Theodore Channing, decía que había como una especie de redescubrimiento de los estudios campesinos en los años 70 del siglo XX, y si uno revisa los materiales de ese entonces en América Latina, pero no nada más de América Latina, pues se va a encontrar obviamente con varias conexiones, ¿no? La primera es que, pues, obvio, en los años 70 había una lucha por las reformas agrarias. En México ya se había dado en los años 30, pero, por ejemplo, en Colombia en 1961, en Perú en 1969. De hecho, en México en los años 70 había una discusión, más que por el tema de la cuestión de la tierra, de la tenencia de la tierra, la discusión estaba transitando hacia el control de los recursos productivos, que es un poco lo que ya está apareciendo en los estudios rurales, sobre todo cercanos a la idea de la lucha por el territorio, la lucha por el agua y los recursos medioambientales o ambientales, ¿no? En México se estaba preparando por esos años, en los años 70, 80, el sistema agroalimentario mexicano, porque no solamente había un crecimiento demográfico, sino que había un claro señalamiento de la pérdida de lo que se llama hoy la soberanía alimentaria o la autosuficiencia alimentaria, y entonces 40 millones de mexicanos estaban, ¿no?, esperando la respuesta del Estado mexicano para eso. Hay un cruce que tiene también que ver con estos datos que les estoy presentando preliminares, y que es que coincide en los años 70 con la traducción por parte de Eduardo Archetti de la primera traducción al castellano de la Organización de la Unidad Económica Campesina de Chayanop, que fue publicada en la editorial Nueva Visión en el 74, y pues muchas y muchos tuvieron acceso, ¿no?, a la lectura de Chayanop en ese tiempo, y hubo, pues lo que dice Channing, pues una especie como de redescubrimiento, como que se redescubrió el tema campesino. Pero si ven lo que les estoy comentando, claramente se conectan, pues, ¿no?, estos acontecimientos en función de la lucha por la tierra o la cuestión agraria del siglo XX. Yo tengo una tesis que quiero argumentar el día de hoy y quiero pues discutirla con las compañeros que están en línea, pero también que están aquí, con Selene y Carlos, que dice que la cuestión campesina como problema teórico está desdibujada en el siglo XXI, no solo por la falla de los radares intelectuales con los que se localizó e identificó el fenómeno llamado campesino en el siglo XX, sino también por los prejuicios que se crearon entonces y ahora, que es parte de la discusión que quiero
plantarles el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la vida rural, últimamente me doy cuenta que hay mucha referencia al tema de la naturaleza, al medio ambiente, al cambio climático, a la crítica a los sistemas agroalimentarios, como le estamos haciendo aquí en el seminario. Pero si ponemos una comparación entre la lucha por la tierra o la tenencia de la tierra o el asunto de la propiedad de la tierra y el control de los recursos productivos, veremos que hay un mayor énfasis en el tema de los recursos, ¿no? De cuestionar el usufructo de estos, ¿no? Y un desvanecimiento de la lucha campesina. O sea, el problema campesino sigue, pero a mi manera de ver está desdibujado. Entonces, una de las cosas es que yo quisiera que discutiéramos esta abstracción en la que está cayendo el tema de los campesinos y las campesinas, ¿no? Entonces, una tarea o tareas que quisiera discutir, pues tienen que ver con el antecedente que les platiqué hace rato. Para mí se convierte en un problema intelectual, pero también en un problema de experiencia, y quisiera pues que la sesión del día de hoy, o más bien mi ponencia del día de hoy, es que replanteemos el problema campesino, de las campesinas y los campesinos, pero no como un campo de estudio sin más, sino como un trabajo intelectual, un trabajo práctico para preguntarnos de nuevo por la lucha por la tierra. ¿Cómo sería preguntarse de nuevo una lucha por la tierra una vez que el tema de la cuestión agraria del siglo XX ya no es tan nítido, ¿no? ¿Cómo podemos insertarnos en las diferentes formas de conciencia social para construir otras maneras de vivir sin el capitalismo? Y la pregunta por vivir en la tierra, pienso yo que es una de muchas respuestas que podría estar vinculada, desde luego, a eso que hemos llamado la subsistencia campesina. Entonces, uno puede ver que en el caso mío, no sé, ahorita Selene va a hablar, pero en el caso mío y de muchas y muchos, el efecto de la idea de modernizar a las campesinas y los campesinos generó un tipo de manera de estudiarlos o un tipo de manera de analizar, ¿no? Eso que se llamaba las vidas campesinas. Y aquí puede aparecer sin duda lo que se llamó en un tiempo sociología rural, que no era otra cosa que sociología de la agricultura, porque ¿qué diferencia habría entre la sociología rural y la sociología de la agricultura? Yo digo que ninguna, porque realmente el problema estaba en estudiar los tipos de producción y ocupación en eso que se llamaba el campo, y a partir de ahí sostener la hipótesis y ponerla en práctica de que era posible un manejo industrial de los recursos naturales del campo, y entonces lograr que eso que llamamos el campesinado pudiese transitar, ¿no?, a los procesos de la modernización. América Latina, salvo casos excepcionales, estuvo muy influido por esta sociología rural o esta sociología de la agricultura, que muchas de ellas provino de Estados Unidos. Pero como bien saben quienes conocen esto, realmente ahí no nació el tema o el problema de los campesinos, ¿no? El problema de los campesinos y las campesinas como un problema intelectual nace en Europa, no en Estados Unidos. Sin embargo, es interesante cuando uno lee una definición de manual, y muy serios, o sea, estos manuales me refiero, ¿no?, de sociología rural, se puede leer lo siguiente, permítanme citar directamente. La sociología rural tiene por tarea aclarar el carácter y los antecedentes del cambio social e indicar las readaptaciones que la población rural tendrá que sufrir y cómo podrán obtenerse con un mínimo de incomodidad, ¿no? O sea, las prácticas de esta definición se dividían en dos métodos, ¿no? En los llamados métodos científicos para lograr el manejo industrial de los recursos, y por otro, la coerción estatal.
o sea, el cambio social planificado, que es mi caso, ¿no? De una política poblacional, ¿no? La movilización social, o sea, la idea de que te van a dar la tierra y vas a ser allá próspero, etcétera. Nuevas pautas de socialización, nuevas conductas, ¿no? Modificaciones de los comportamientos y bueno, la aplicación de la teoría del capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se puede repetir en América Latina, en Europa, en Asia, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, los estudios más productivos en el sentido intelectual o más potentes intelectuales, por decirlo de alguna manera, pues realmente nacen en los revolucionarios y reformistas del siglo XIX europeos, que comenzaron a vincular curiosamente modernización y utopías de los pueblos oprimidos. Y curiosamente también ahí comenzaron los prejuicios, o algunos de los prejuicios, ¿no? Hay un libro, no sé si está en español, no lo sé, pero es de Theodore Channing, que creo que se llama así, La clase incómoda. Y lo que dice prácticamente es que todas las tradiciones intelectuales siempre se sintieron incómodos con las vidas campesinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sintieron incómodos? Bueno, pues es que para algunos siempre serán sociedades preindustriales, premodernas, tradicionales, que no van a coincidir con los procesos de modernización o los valores incluso del cambio social, la revolución, la industrialización, y para otros también actualmente son las y los salvadores del cambio climático. Entonces, esta incomprensión, por decirlo de alguna manera, afectó definitivamente a mi manera de ver la cuestión campesina, intelectualmente hablando, pues. No se diga en el terreno de la ciencia formal. Cuando digo ciencia formal, o sea, la teoría tradicional que quiso elaborar una teoría general del campesinado, del punto de vista de la filosofía de la ciencia, pues una teoría que pudiese generalizar, ¿no? Todos sus resultados, una campesinología, por decirlo de alguna manera, pues les pareció casi imposible. Todavía hay algunos que dicen que es posible hacerla, ¿no? Y eso yo lo veo en muchos libros, tanto clásicos como ahora investigaciones empíricas nuevas, que son convencionales, investigaciones académicas convencionales, mucho titubeo por tratar de generalizar las vidas campesinas, siempre por el temor, pues, a que no existe una teoría, ¿no? Campesina o un concepto, ¿no? Y de hecho esto es cierto, o sea, en buena medida, todo esto sucede porque queremos adecuar la palabra campesino, campesina a nuestra mirada. Miren, yo busqué en el término del diccionario, el diccionario castellano de Covarrubias del siglo XVII, y en de la Real Academia Española de 1791, perdón, no aparece campesino como sustantivo. Siempre aparece como una acepción adjetiva y que dice lo que toca y pertenece al campo y la persona que anda siempre en el campo. O sea, es como una especie de, pues es obvio, o sea, campesinos pues son los que están en la tierra, pues, o los que viven en la tierra, ¿no? Pero si buscando, rastreando, dices, pero ¿cuándo empezó la acepción de campesino? En Europa alrededor del 1400 empezó el uso del término campesino. Y en las palabras en francés paysan o en inglés paysan, no sé si se pronuncia así, hay obviamente una voz latina que significa otra vez el que vive en el campo, ¿no? El labrador, la labradora, el labriego, ¿no? Y en el diccionario inglés de Massachusetts y en la enciclopedia británica, todos dicen que proviene de paysan y significa el que trabaja la tierra o los que trabajan el suelo, los que cultivan. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues es que las personas siempre que han estado en la tierra, pues se han dicho campesinos, ¿no? O sea, es decir, hay una especie de convencionalidad que no necesita una conceptualización, por decirlo de alguna forma. Un dato que me pareció curioso es que Farmer, ustedes saben que
se usa a veces como granjero. En realidad, la derivación etimológica es arrendatario. Y esto es más bien por un proceso histórico de la acumulación originaria británica. Ese sí, porque designa el que produce para el mercado y abona en rentas en dinero o en metálico. Entonces, ¿pero por qué farmer en vez de campesino? ¿No? Bueno, pues es que en la experiencia traumática de la acumulación originaria en Gran Bretaña, campesino o peasant, pues significa trazado, tosco, rústico, pobre. Seguramente los colonos norteamericanos cuando van a lo que hoy se llama Norteamérica, los colonos, perdón, europeos que van a lo que hoy se llama Norteamérica, llevaron la palabra, no sé, en su sentido denotativo, farmer, y en su sentido connotativo, peyorativo, campesino. Entonces, pues, ¿eres campesino? No, más bien soy granjero, ¿no? O granjera. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones se puede sacar de estas definiciones formales? Porque son disquisiciones formales apenas, ¿no? Pues si se fijan, prácticamente es que, pues, campesino, pues significa trabajar, estar, vivir, seguir, habitar en la tierra para obtener el sustento, y ahí viene el tema de la subsistencia. Subsistencia no es pobreza, subsistencia es sustento o alto grado de satisfacción derivado de la consecución de alimentos y tiempo libre para aprender y crear saberes. Esto no quiere decir que no haya contradicciones, déficit, fallas, efectos no deseados. Me estoy explicando, desde luego, obvio, desde luego, ¿no? Pero lo interesante es que en la larga carrera del modo de producción capitalista, el empeño constante es destruir la subsistencia. Una vez destruida la subsistencia, vienen procesos de modernización, de descampesinización y bueno, todo lo que ustedes pueden, ¿no? Pensar. Entonces, la subsistencia que tendría que, pues, tiene que ver con una raíz común humana de cultivar la tierra. O sea, y obviamente eso va a generar conocimientos para enfrentar incertidumbres, riesgos derivados no nada más de las condiciones climáticas, los tipos de los suelos, los tipos de nutrientes que se necesitan para los cultivos, y desde luego enfrentar a los captores, sean estos recaudadores de impuestos, militares, ¿no? Empresarios, estados, ¿no? Entonces, si se fijan, la subsistencia tiene que ver con muchas temporalidades, no nada más las del clima, también las temporalidades del Estado, también las temporalidades de las guerras militares, también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la subsistencia, cuando uno la lee en los estudios económicos, la ve como, la subsistencia se lee como algo terrible. No nada más igual a pobreza, sino es como es decir, está por debajo de la supervivencia. Y en realidad estamos hablando de una simplicidad de la existencia que se remite a la paciencia de los procesos ambientales, climáticos, y luego la gente pues la vive interiormente como una temporalidad para crear otras cosas. De ahí que muchos campesinos no nada más se dedican al tema de la tierra, también a la artesanía, a la fabricación de utensilios, herramientas, a la albañilería, a muchas otras cosas, pues, ¿no? No nada más tiene que ver con eso. Entonces, independientemente de la temporalidad y la sociedad, pues campesino, campesina significa algo concreto. Pues, si te fijan las definiciones formales, pues está clarísimo, ¿no? El problema es que cuando aparecen, bueno, a ver, sí, si en sentido estricto, campesinas, campesinos son quienes cultivan sus tierras y obtienen su sustento, la subsistencia, como acabo de decir, trabajando por su cuenta, sea de manera individual, familiar o en comunidad, y quienes trabajan, los trabajadores agrícolas, que cultivan la tierra, pero no tienen tierra, son asalariados. Quienes viven en el campo, trabajan la tierra y además son pescadoras, migrantes. ¿Son campesinos o no son campesinos? Pues sí son campesinos.
O sea, pero en sentido estricto, con esta definición formal, bueno, en sentido estricto no, pero en general sí son campesinos, ¿no? O campesinas. O sea, porque en sentido estricto pudiésemos decir, bueno, poseen tierras, las cultivan autónomamente, sin trabajo asalariado y logran la subsistencia. Pero, hey, esa es una definición formal. O sea, yo no le he puesto todavía la carga histórica de la mercantilización de la subsistencia. Ahí es donde entramos en los problemas, pues porque la definición formal pues suena bien. Y sí, digamos, analíticamente puede funcionar. El problema es que esa definición formal va a confundir si yo no hago el análisis histórico de la carga de la mercantilización de la subsistencia a las sociedades capitalistas. Y eso es lo que va a confundir a la definición cuando leemos a todas y a todos los que pongo ahí, ¿no? Porque son versiones formales del campesinado, de una cultura campesina, de una economía campesina, por el tema de querer generalizar. Desde quien quieran ustedes, hey, Wolf, Stavenhagen, quien quieran, ¿no? No voy a poner aquí todas las definiciones, pero a ver, voy a poner una, ¿no? Perdón. O más bien voy a decir una, ¿no? O sea, que la pueden encontrar en Wolf, en Channing, en Chayanov, en Stavenhagen, en Armando Bartra, sí, o sea, pueden encontrar en muchísimas campesinólogas. O sea, ¿qué es el campesinado? Una economía campesina, un modo de producción campesino, una estructura social que tiene una granja familiar, comunidad básica de organización social, multidimensional, trabajo intensivo, socialización, cultivo de la tierra para la subsistencia, que ya lo dije, cultura tradicional, regularmente conservadora, comunitaria, instituciones normativas del común, y por lo general, aunque no siempre, sujetas políticamente a la subordinación cultural porque están alejados de las fuentes del poder. Es un poco la idea de Wolf, ¿no? Además, Wolf, en la definición clásica de Wolf, él dice que cuando hablamos de campesinos estamos hablando del control efectivo de la tierra y de la toma de decisiones, ¿no? Autónomas de los cultivos. El problema es, yo digo, si no está la carga histórica de que el capitalismo impone a la subsistencia una fuerte, ¿no? Pisada, entonces surgen problemas. Voy a hacer una serie de preguntas. A ver, existen quienes cultivan parcelas sin trabajo asalariado, pero exportan sus productos al gran capital, fresas, espárragos, lo que quieran. Luego, hay quienes no están necesariamente subyugados ni explotados relativamente por el Estado, el caso de pobladoras y pobladores en la Sierra de la Gigante, donde yo soy, que tienen un pequeño ganado caprino, una pequeña parcela, son recolectores, son pescadoras, pescadores, y son campesinos. A ver, en América Latina, 10 hectáreas de sembradío pueden cultivar las familias, de hecho, para la subsistencia. Y uno puede decir, cabe en la definición. Pero en la India, por ejemplo, 10 hectáreas, en Bengala, por ejemplo, se cultivan con trabajo asalariado para los excedentes del gran mercado. ¿Son campesinos o no son campesinos? Los granjeros, los farmers, ¿son campesinos o no son campesinos? O sea, lean la literatura de los años 70, muchos van a decir, no son campesinos. Son empresarios, ya no son campesinos. Entonces, esto empieza a problematizarse porque se quiere imponer la definición formal, ¿no? Y bueno, entonces, ahí yo no digo que no exista un análisis, bueno, un abordaje analítico de que las características de lo que se llamó la economía campesina por Chayanov o la unidad de producción campesina
tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de la subsistencia, que existe poco trabajo asalariado, que quedan fuera conceptos como precio, capital, salario, interés, que el campesinado se interesa por el mejoramiento de la tierra, pero no por el costo de la tierra, que pueden usar inversión de capital, pero solo si trae bienestar de subsistencia para su familia, etcétera. Yo digo que analíticamente puede funcionar eso. El problema está en que ustedes métanse a cualquier libro de historia sobre las organizaciones económicas en Mesoamérica y no va a encajar. No va a encajar porque, por ejemplo, el único lugar donde va a encajar es en lo que le llamaban los antropólogos de los 70s, el sistema cuasitribal, que es trabajo exclusivo de la subsistencia a través de la milpa y quehaceres de artesanía, y todos demandados localmente. Pero, por ejemplo, el sistema de mercadeo regional que se da en el occidente de Guatemala, en el Valle de Oaxaca, en el Estado de México, Michoacán, etcétera, no va a caber, mucho menos el que se produce para el consumo doméstico, pero también para el intercambio en el mercado capitalista. Pues no va a funcionar, porque entonces ya unos sí van a ser campesinos y otros no son campesinos. Eso tiene que ver con los prejuicios. O sea, los prejuicios de la vida campesina también están, desde luego, en el radar intelectual, que se va minando, ¿no?, en las palabras comunes. Quiero pasar rápidamente, desde luego que pues yo creo que voy a cortar porque si no se va a ir la sesión. Voy a concentrarme en los estudios campesinos y sus prejuicios del siglo XX, y en la segunda parte, cuando hable Selene, volveré sobre los prejuicios del siglo XXI. Pero estos del siglo XX me parecen que pueden ser interesantes, ¿no? 4 estudios campesinos y 4 prejuicios, ¿no? El primero, el marxismo en general, ¿no? Como doctrina, por decirlo así. El campesinado es un vestigio de las sociedades precapitalistas. Siempre tuvieron problema y hasta la fecha siempre han tenido problemas si es una clase o no es una clase, ¿no? Saco de patata, clásico, está en el 18 Brumario, ¿no?, de Luis Bonaparte. Cuando son revolucionarios, cuando no son propietarios, y no son revolucionarios cuando son propietarios. Bueno, la tradición de Chayanov, ¿no? El campesinado es un modo de producción, diferente al asiático, diferente al capitalista, al socialista, es decir, es un tipo de economía. Otra vez, pues, pero si no encaja en ninguno de los ejemplos que hace rato mencioné, bueno, entonces solo hay campesinos cuando casi al 100% logran la subsistencia, y por eso el prejuicio de la agroecología, que hablaré más adelante, que quieren ver en las campesinas y los campesinos a los nuevos ecologistas, ¿no? Bueno, la antropología social occidental tradicional, el campesinado como representante de una tradición nacional pasada, pero con retraso cultural, que puede ser incorporada, integrada, ¿no?, o aculturada. En México, en muchos países existe este proceso, pero en México comienza desde principios del siglo XX el proceso de aculturación. ¿Cómo aculturar? La pregunta principal es cómo desarrollar el campo con procesos ideológicos, ¿no? Y bueno, Gonzalo Aguirre Beltrán, ya saben, ¿no? Las miradas del campo, cómo se ve el campo. Manuel Gamio, bueno, hay una serie de literatura en México que pueden consultarla. Y el último, la sociología funcionalista, que pues considera el campesinado como una sociedad tradicional, el esquema clásico de la sociología que conocemos, ¿no?, de la Gemeinschaft y de la comunidad y la sociedad, y la Gesellschaft, Gemeinschaft y la Gesellschaft, la comunidad y la sociedad, ¿no? Es decir, las sociedades tradicionales, uniformes, conservadoras y cerradas, y la sociedad abierta, moderna, etcétera, etcétera, etcétera.
Si desarrollo cada una de ellos, me voy a llevar todo el tiempo. Entonces voy a dejarles aquí para, nada más como para abrir como el tema de la sesión y pues pasar la palabra a Selene y pues, yo pasaría, si hay tiempo, a la segunda parte. Pues bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer el espacio, agradecer la invitación a Jaime y a todas las personas que participan de esta red de Seguir en la Tierra y otros colectivos que sé que hacen posible que este seminario sea posible, ¿no? Entonces, bueno, yo a diferencia de Jaime, voy a compartir un poco como una exposición un poco más experiencial, que obviamente sí hay como lectura teórica de fondo, pero bueno, justo una de las motivaciones por las que planteo hacerlo así o por lo que lo estoy haciendo así es porque luego está como ese vaivén o esa, pues ese debate, ¿no? Entre abordarlo como un problema que sí, el campesinado, la vida campesina como un problema teórico, pero pues sin perder, digamos, ese piso o esas experiencias que están ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo hablaré como más en concreto de algunos prejuicios en específico, que si bien se reproducen también en la teoría, pues también en la experiencia concreta sucede, ¿no? Justamente ayer hablaba con una de mis hermanas y hablábamos sobre el tema y hablábamos como de todos estos prejuicios que socialmente se dicen acerca de las vidas campesinas, ¿no? Acerca, sobre todo uno que fue muy frecuente ayer, que tenía que ver con esta idea de el campesino o la campesina como alguien pobre, ¿no? O sea, que pues ven al niño ahí jugando descalzo, pues ya automáticamente es una persona que vive en la miseria, ¿no? Entonces, bueno, desde mi experiencia, claro que hay muchas carencias, ¿no? Pero sin embargo, no todo es así, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que si bien se resuelven de manera familiar, de manera pues local, no implica necesariamente esa visión que se tiene desde el otro, la otra, acerca de las gentes campesinas, ¿no? Entonces, bueno, es digamos, es un abordaje un poco más subjetivo, que también Jaime lo comparte desde ahí, ¿no? Pero desde una lectura como más específica de ciertas teorías que ella ha recogido. Entonces, bueno, para mí, una de las cuestiones por las cuales me parece importante hablar de estos prejuicios a las vidas campesinas es justamente porque esa experiencia de las personas campesinas casi nunca se recoge, ¿no? O si se recoge, pues es muy escasamente, ¿no? Entonces, desde las teorías, la academia y desde la sociedad se habla del campesinado, pero sin estar insertos justos en esta dinámica, ¿no? O en estas formas de vida, modos de vida, ¿no? Y por supuesto que, como ya mencionaba algunos elementos, Jaime, de las teorías, algunos son rescatables y sobre todo porque nos permiten hacer discusiones, ¿no? Acerca de no solo de qué es o qué no es un campesino, ¿no? Sino de como todas estas fluctuaciones históricas que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues, si bien para mí, si estas discusiones o estas voces de las personas campesinas está presente, es justamente por el esfuerzo de estas mismas personas, ¿no? O sea, lo pienso que no por nada en este seminario se ha contado con la presencia de colectivos, de personas desde su estar en la tierra, ¿no? O sea, que si bien siempre hay un diálogo y un esfuerzo de ambas partes, desde quienes están en la academia y se interesan por estas discusiones, pero pues también es justamente la gente que está en la tierra o que trabaja la tierra la que se esfuerza porque sus voces sean escuchadas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que se den estos diálogos entre la teoría, la academia y el trabajo, perdón, y las propias personas campesinas, ¿no? Porque desde, pues de ese desconocimiento y estos prejuicios, el trabajo de investigación pues produce y reproduce prejuicios acerca de las vidas campesinas que pues estando en este medio dentro de la academia pues son cuestiones que debemos problematizar y evitar, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo de investigación en ciencias sociales requiere de un fuerte cuestionamiento
sobre todo en cuanto a la manera de ver al otro o a la otra, ¿no? O sea, a la manera en que se describe, a los paradigmas desde los cuales se parte y a las expectativas que se pone pues en ello, ¿no? O sea, si pensamos como concretamente en las disciplinas que se estudian acá, antropología, sociología, pues vemos que siempre está como esta idea de, por ejemplo, en antropología, describir al nativo o al indígena, pero luego describir al campesino, a la campesina y encontrar como esos patrones universales o esas leyes universales para describir quiénes son, ¿no? En sociología, pues igual, ¿no? Particularmente la sociología rural, que ya busca como incidir en esa adaptación de las poblaciones campesinas al modo de producción industrial para posibilitar, ¿no? Como cuál es el estado de estas poblaciones y cómo insertarlas a esta dinámica de producción, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante que cuestionemos estos prejuicios que se producen y se reproducen en los espacios de investigación y de los que participamos, ¿no? Y que también son prejuicios que no solo se dan acá, sino también socialmente, ¿no? Que es una de las cuestiones que vivencialmente pues más se repiten, ¿no? O sea, desde mi experiencia. Y bueno, otra cuestión importante pues es mencionar que esta ponencia pues tiene un origen, que es mi trabajo de investigación en la maestría, pero que ese trabajo de investigación en la maestría tiene que ver pues, justo con esta experiencia vivencial que ya mencionaba, que en principio pues sí era como todos estos prejuicios hacia las vidas campesinas que de alguna forma hacen pensar pues que las vidas campesinas no importan, ¿no? O que si importan, pues no tienen como un peso social, incluso económico, ¿no? Entonces, más o menos por ahí empecé con todos estos prejuicios que habían estado a lo largo de mi vida, en la vida familiar, como esta cuestión de ser pobre, que yo no sabía que era pobre hasta que me dijo que era pobre, ¿no? O no sabía que mi casa, bueno, la casa de mis padres, por ser de adobe o de teja es fea, hasta que alguien me dijo que era fea, ¿no? Entonces, creo que todos estos prejuicios fueron, o estos comentarios fueron como una de las bases por las cuales empecé a hablar acerca del tema de la naturaleza, pero entender la concepción de naturaleza más que como un concepto, lo hago desde la experiencia, ¿no? Porque también un poco algo que mencionaba Jaime, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el tema de la naturaleza, el tema del ambiente, el tema de los conflictos ambientales, es algo que se aborda en los estudios que se hacen acá, pero el tema de las vidas campesinas queda como muy por fuera, o de estas experiencias campesinas también queda muy por fuera, entonces un poco trato de conectar esto dentro pues de mi investigación, que no es específicamente lo que estoy trabajando, presentando acá, pero bueno, ese es el trasfondo, ¿no? Entonces, un poco en esta investigación trato de tomar estas experiencias como elementos para narrar y problematizar conceptos y categorías que muchas veces tomamos de manera acrítica y poco reflexiva, ¿no? Entonces, más bien lo que intento es recuperar, digamos, toda esta experiencia y dándole como todo este sentido en el que ya no sea una naturaleza, digamos, abstracta, en la que no animales no humanos, por ejemplo, no tienen cabida, o la experiencia también de las personas que están en la Tierra pues no tiene cabida también ahí, ¿no? Entonces, partir de mi propia experiencia, pues permite hablar desde la cotidianidad, desde ese estar en la Tierra, con el espacio o el lugar específico que habitamos, y por supuesto, ¿no? Aunque se trata de una experiencia encarnada, para mí ha sido complicado, por una parte, abordarlo desde ahí, desde esa experiencia, y por el otro, conciliar, ¿no? Como con todas estas teorías o todos estos estudios, investigaciones que se hacen acerca del campesinado, ¿no? Justo por una cuestión que ya estaba mencionando Jaime acá, con las definiciones acerca del campesinado, que es el campesino, ¿no? Porque si bien está la pregunta, ¿no? Yo también me hacía esa pregunta, ¿soy campesina o no soy campesina? ¿Quién soy, no? Muy existencial, de repente. Pero, bueno, algo que quizá podremos debatir al final es que para mí es importante no tomar
bueno, esto de ser o no ser campesino como una cuestión identitaria, ¿no? Sino más bien, o en términos así conceptuales, formales, sino más bien en términos históricos. Me parece importante porque obviamente mi experiencia como campesina o hija de campesinos difiere muchísimo de la vida de mis padres, de mis abuelos, incluso de la experiencia de Jaime, ¿no? Que viene de un proceso de transformación del campesinado de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, creo que sí, es algo que también Jaime mencionaba, ¿no? Es importante no perder esa dimensión histórica, porque justo esta dimensión histórica permite recoger pues todas estas fluctuaciones, todas estas transformaciones, todas estas pisadas, por decirlo de alguna manera, que se han dado a la subsistencia y que ya no podemos entender a las vidas campesinas de la misma manera en que se entendía o que se vivía, mejor dicho, hace 50 o 100 años, ¿no? Y sí, ¿no? Por ejemplo, algunas de las lecturas revisadas, pues no hacen mucho sentido, ¿no? Con la experiencia que viven muchos lugares o personas que están en la tierra, no hacen mucho sentido con esa realidad que están viviendo, ¿no? Entonces, no sé, creo que entender al campesinado en términos identitarios supone que hay una uniformidad entre las poblaciones campesinas y a diferentes puntos geográficos, pues no es así, ¿no? O sea, claro que habrá cuestiones que son similares y que se repiten, sin embargo, creo que si hay algo que es común, es esto que mencionaba Jaime, ¿no? Que es el estar en la tierra, el vivir en la tierra, ¿no? Pero, o sea, entenderlo desde esa, digamos, uniformidad en términos identitarios, creo que es un prejuicio, ¿no? Entonces, pues sí, justo eso es el prejuicio, ¿no? Entender a las gentes campesinas desde la uniformidad. Y con ello, pues suponer que el campesino o la campesina se ve de cierta manera, ¿no? O trabaja con yunta y arado, siembra maíz, calabaza, frijoles, esa triada que anteriormente y por generaciones se ha hecho. Esto lo digo porque de manera experiencial pareciera que ya nadie entiende esto, pero sí se sigue perpetuando como ese imaginario acerca del campesino, ¿no? Y no quiero decir tampoco que estas prácticas no se realicen aún o que no haya personas que no siembren de esta manera, ¿no? Particularmente es algo que me pareció como un poco inquietante, pero a mí se me preguntó para poder constatar si soy o no soy campesina, que sí sé arar y sembrar la tierra, ¿no? O sea, y digo que es inquietante porque por un lado sigue planteando esta idea del campesinado en términos identitarios y por otra parte se plantea ahí una idea del campesino que actualmente ya no existe. O sea, ya nadie trabaja con arado, yuntas o bueyes, ¿no? Como por ejemplo mis abuelos, mis padres sí lo hicieron, ¿no? Entonces, pues sí, en la experiencia, por ejemplo, de investigación y pues de todo lo que sé que he vivido con mi familia, pues ellos sí trabajaban así, ¿no? O sea, no utilizaban fertilizantes químicos, ellos usaban semillas que ellos mismos guardaban y producían y reproducían. Entonces, pues ahora es una dinámica completamente diferente y justo por eso me parece inquietante, ¿no? Que a estas alturas se me pregunte si sé arar y sé hacer como, o que si, ¿por qué no sembramos calabaza, frijol junto a la milpa? Entonces es como de, incluso para mí hay muchas cosas que yo no aprendí a hacer. Yo nací justamente en un contexto en el que ya la tierra no producía si no utilizábamos ciertos fertilizantes químicos, ¿no? Entonces también ahí surgen un montón de prejuicios hacia las y los campesinos, porque ¿cómo es posible que siembren así ahora, no? O sea, son los protectores de la tierra. No deberían hacerlo, ¿no? Y son prejuicios al final de cuentas, ¿no? Porque no estamos considerando las realidades concretas que se viven y todas estas fluctuaciones históricas que nos atraviesan y a las que no le podemos oponer la resistencia total, aunque lo queramos, ¿no? Entonces, pues sí, desde la llamada Revolución Verde y los proyectos de desarrollo implementados en México, en otros contextos, con otros nombres y propuestas, pues las dinámicas de trabajo de que se hacían uso las y los campesinos han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, esto que decía, ¿no? Las semillas criollas son las que menos se siembran, ¿no? Al menos en el contexto del cual parto, que es Alto de Allende, y en su lugar pues se siembran semillas híbridas, se usan foleos para quitar maleza, cuando antes estos foleos no se hacían y lo que se hacía era cortar
pues todas estas hierbas que crecían alrededor de la milpa y dejarla, ¿no? Que fuera como el propio proceso de desintegración y ya pues incorporación al suelo, lo que lo nutriera, ¿no? Entonces, pues ahora se utilizan todos estos paquetes tecnológicos para producir maíz, ¿no? Entonces, lo que yo veo en estos, digamos, en esta idea del campesinado como el que siembra la tierra de una manera ecológica, se diría hoy, pues es que pues se tiene una idea del campesinado muy desfasada de la realidad, ¿no? Y obviamente la gente del campo se tuvo que adaptar a estas implicaciones y estas transformaciones que introdujo el capitalismo y su expansión para la explotación de la tierra, ¿no? Entonces, pues es indispensable, creo, no perder de vista que aunque con la introducción de maquinaria motorizada para el trabajo con la tierra, la adopción de paquetes tecnológicos y las nuevas dinámicas que se gestan en torno a las vidas campesinas tras la incursión de un capitalismo agroindustrial, la gente pues no se ha terminado de adaptar o así a este modelo del todo, ¿no? O sea, por una parte, pues sí, está toda esta introducción de nuevas maneras de, digamos, de sembrar o de producir, incluso de vivir, de digamos, de las formas culturales que se tienen, del el deseo de la gente de tener ciertas cosas, sí se ha introducido, pero también hay ciertas dinámicas que hacen pensar, no solo hacen pensar, sino que obviamente nos dicen que la vida campesina sigue existiendo con base en la subsistencia, no del todo, pero están ahí ciertos elementos que permiten pues recoger esto, ¿no? Pues en ese sentido es necesario evitar otro prejuicio que cotidianamente y desde la idealización del campesino se tiene, que es la idea de un campesino como un sujeto en resistencia, ¿no? Que por un lado se refiere a una figura del campesino que está en lucha frontal contra el capital, hizo su incursión, perdón, en la vida campesina, y por otro lado está esta idea, ¿no? Del campesino que no lucha o que no resiste porque ya adoptó todo este modo de producción o manera de producir o de vivir que llegó con, digamos, las dinámicas que introduce el gran capital, ¿no? Y que es un campesino que ha dejado perder todas esas prácticas ancestrales bajo las que se organizaba la vida, ¿no? Entonces, pues es necesario que entender, digamos, la resistencia de los pueblos campesinos o de las vidas campesinas desde una concepción no ortodoxa, es decir, no entenderlo desde esta idea de la resistencia como una lucha frontal, ¿no? O sea, sino, y con toda una serie de demandas, sino más bien irnos como a estas vidas y experiencias y ver qué cuestiones están ahí presentes, ¿no? Y justo porque pues idealizar al campesino como un sujeto en resistencia desde una visión como esta ortodoxa que mencionaba, conlleva a dejar de ver sus realidades concretas y sus modos puntuales de sortear estas dislocaciones que producen los proyectos de desarrollo del capital. Y bueno, esto lo sostengo con base en que, bueno, es algo como que observo en estos contextos, ¿no? Que la gente de campo se resiste a estos modos de vida industrial o del capitalismo porque día a día se empeña en seguir en la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que sigan sembrando o seguir sembrando, aunque cada año las cosechas estén pues peor, por ejemplo, en el caso de mi familia o de mi papá, ¿no? Que pues, o sea, si siembra, si nos ponemos a hacer cálculos matemáticos, lo que mayormente tiene es pérdida, ¿no? O sea, económicamente no es redituable sembrar en términos económicos porque se le invierte muchísimo, ¿no? O sea, desde comprar la semilla, desde comprar los fertilizantes, desde ahora con todas estas cuestiones de las sequías, que cada año pues la cuestión está peor, si la gente tenía, digamos, sus ojos de agua para abastecerse en sus casas, pues año con año vemos que ya no tenemos agua suficiente, entonces durante la temporada de lluvias es lo mismo, ¿no? O sea, cada vez llueve menos,
Entonces, cuando llueve menos hay más plagas. Para combatir las plagas, pues ahora hay que utilizar paquetes tecnológicos para hacerlo. Entonces, pues la propia evolución de, digamos, de estos procesos hace que se generen resistencias y que al año siguiente el químico que utilizaste ya no funcione y que ahí estás experimentando con uno y otro, entonces se te va. Entonces, pues creo que el hecho de seguir sembrando más allá de todas estas como problemáticas que se presentan, pues sugiere el arraigo de la gente a esta actividad, ¿no? Y más allá de eso, pues sugiere que esto le da un sentido a la existencia, ¿no? O sea, sembrar año con año supone una idea del tiempo, de lo que se debe hacer y es una manera de tener resuelta la subsistencia. Pero aquí es importante, ¿no? O sea, no entender como que así estamos totalmente resueltos en este tema, tenemos todas las condiciones y todo está perfecto, ¿no? O sea, hay ciertos elementos de la subsistencia que se resuelven y que están presentes y que justo por esto es importante entender que sí hay muchos elementos de, digamos, de estos procesos de transformación que introduce el capitalismo que están, pero que no del todo están ahí, ¿no? Entonces, bueno, el hecho, volviendo al tema de ese arraigo a sembrar y a seguir o estar en la tierra, el hecho de dejar de hacerlo, de dejar de hacer esta práctica, implica una ruptura con esa habitualidad y esas certezas, ¿no? O sea, yo pienso particularmente desde mi papá, porque el hecho de dejar de hacer, de sembrar cada año, ¿qué sigue, no? ¿Qué hago con mi vida cuando año con año, él tiene 66 años, pues lo que le daba sentido, certeza a su existencia era justo eso. Entonces, pues claro que se están dando muchísimas transformaciones en la manera de hacerlo, pero seguir estando en la tierra a través de sembrar y de vivir al aire libre, pues es una manera de resistirse a vivir bajo una dinámica que introduce el capital, ¿no? Entonces, pues sí, aunque en el contexto del que parto, que es Talpa de Allende, la mayoría de las y los campesinos se han adaptado a la producción de maíz, que es lo que mayormente se siembra, con fórmulas, poleos, semillas mejoradas o híbridos. Pues sí, no debemos entender esto como un modelo de producción que haya asimilado del todo esta ideología industrial, ¿no? Sí, se siembran semillas mejoradas, pero siempre se deja un espacio, ¿no? Para sembrar semillas criollas que se han conservado, se sigue sembrando calabaza, pepino o otras semillas en combinación con la milpa, o de repente el vecino, familiar, no sé, conocido, guardó desde hace unos años unas semillas que él tenía de maíz morado o otras semillas que ya no se siembran, y pues se intercambian o se regalan, y aunque sean 5 o 6 milpitas, pero puede ser más, se sigue haciendo, ¿no? Entonces, pudiera ser como, no, pues no es la gran cosa, pero de alguna manera creo que esto sigue contribuyendo al tema de la subsistencia de la gente, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones por las que se nota que no del todo se ha introducido, se ha adoptado este modelo de producción industrial, pues tiene que ver con que hay campesinos, en Talpa, por ejemplo, existe la propiedad ejidal, la pequeña propiedad y pues la propiedad privada, que hay familias que tienen grandes extensiones de tierras, pero que estas grandes extensiones de tierra no se aprovechan, ¿no? En términos económicos, no se siembran, se explotan, cosas un poco Talpa, pues sí, hace algunos años, pues sí ha estado bajo esta dinámica de bosques, que también tiene que ver con, pues, con toda esta toma del territorio por parte del narcotráfico, pero si bien hay muchas familias que tienen sus tierras como de reserva, ¿no? O sea, tierra, bosque, un cerro, una parcela, sin sembrar, sin producir, sin explotar, ¿no? Y pues para el campesino campesina esto no representa ningún problema, ¿no? Porque la idea es producir para subsistir, ¿no? Mientras que desde la perspectiva económica, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en su lectura se trataría, ¿no? De tierras o de recursos
que no se aprovechen, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a este tema de el sujeto en resistencia, es un prejuicio, ¿no? Asumir al campesinado pues como un sujeto en resistencia solo sí, rechazan las dinámicas de producción que inserta el capital y pues sí, si ya no siembran como antes o pierden ciertas prácticas, pues no se trata de una verdadera resistencia, ¿no? Y también lo es asumir que tras esta asimilación del capitalismo no existe ninguna práctica que confirme pues lo contrario, ¿no? Entonces, en general, pues sí hay una gran cantidad de prejuicios hacia las vidas campesinas y se generan, pues sí, por una parte desde las teorías, desde las ideologías que sustentan estas teorías, desde las epistemologías que están de fondo, y sobre todo en mi experiencia como con esta cuestión del ser del campesino que es pobre, tienen que ver con esta idea modernizadora del campo, ¿no? Que lo señalan como un sujeto atrasado, tradicional, poco apto para el mundo moderno, incluso holgazán, ¿no? Porque tiene tanta propiedad, tanta tierra y no la trabaja, pues, ¿qué onda, no? Entonces, o está, pues un montón de calificativos que durante mi vida he escuchado, ¿no? Anticuado, analfabeto, incivilizado, sucio, etc. Entonces, pues otras, digamos, otros prejuicios que surgen tienen que ver, pues sí, ya un poco con estas perspectivas que aunque suenan más positivas, ¿no? Ya no tanto peyorativas, pues siguen siendo prejuicios, ¿no? El pensar que los modos de relación con la tierra que tienen las y los campesinos indican, pues, que son personas ecológicas o que tienen buenas prácticas con la tierra, ¿no? Y bueno, esto no es que no suceda, ¿no? O sea, claro que las personas son conscientes de cómo funciona ciertas dinámicas de la tierra, de cómo, digamos, cuidarla, pero pienso que es un calificativo que no necesariamente tendríamos que poner porque nuevamente es no un calificativo, sino un peso que tengamos que poner porque nuevamente es una lectura que venía acá de la academia y desde la cual no nos involucramos, ¿no? Con esas realidades concretas que están viviendo y no entendemos pues, por qué surgen estas dinámicas, ¿no? O sea, y mayormente se conoce, digamos, que va a llover o que va a haber mal clima o que incluso mi papá cuando ve las estrellas, no me acuerdo de qué temporada, y dice, ah, pues va a temblar. Y a veces pasa, ¿no? Pero no necesariamente es porque sea una persona, o sea, que le tengamos que poner ese calificativo de, ah, es, wow, un ecologista y entiende el cielo, entiende el clima, entiende las nubes, ¿no? O sea, tiene la mayor parte de su vida viviendo ahí, es algo que experiencialmente aprendió, ¿no? O sea, es algo que ahí yo también me aferro a querer aprender, pero por más que quiero, a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues desde las teorías sobre la vida campesina o rural me queda la impresión de que estas pues no hacen mucho sentido con mi propia vivencia y pues no porque esta sea universal, ¿no? O sea, la de mis familias, pero sí justo porque recoge toda una vivencialidad que dentro de las teorías pues no está, ¿no? Bueno, tengo que ir cerrando, entonces pues sí, en general, como desde la teoría económica o desde la modernización del campo, está esta idea, ¿no? De la poca productividad de la gente campesina, que con un ejemplo muy puntual o que pasó en pandemia, para mí es como de, por ejemplo, en pandemia yo vivía aquí, en Guadalajara, pero tuve que regresar, y algo que me pareció muy valioso es que pues la gente compartía lo que producía, ¿no? Y gracias a eso, no todo, pero gran parte de la alimentación se resolvía gracias a eso, a ese compartir, ¿no? Que si alguien sembraba, no sé, chayote, calabaza, maíz o algo, lo intercambiaban y pues no tenías que ir necesariamente a una tienda de abarrotes o un súper a comprar lo que te hacía falta para alimentarte, ¿no? Entonces,
por supuesto que hay un montón de elementos que nos siguen hablando de esta persistencia de las vidas campesinas, sobre todo porque está presente esta idea de la subsistencia, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con algunos proyectos en los que he estado cerca y que intentan de alguna manera hacer colectivo o poner una marca colectiva a ciertos proyectos, sobre todo tal vez tiene comunidades que son productoras de café. Entonces, de repente, como que esta dinámica entre el querer hacer algo colectivo o el querer hacer algo más bien mercantilizable es algo que no funciona muchas veces porque no va con la lógica de la gente, ¿no? De alguna manera pienso que es porque supone de alguna manera la libertad de las personas de ser dueñas de su tiempo, ¿no? Al involucrarse en estos procesos, pues implica rendir cuentas a alguien más, implica salirse un poco de esa habitualidad, de esa cotidianidad, y que irrumpe con esa lógica acostumbrada o esa estabilidad acostumbrada, ¿no? Entonces, pues en la experiencia de la gente campesina lo que mejor funciona es diversificar sus actividades, ¿no? Diversificar su trabajo, porque dedicarse por completo, digamos, a la producción de café, pues no garantiza la subsistencia, ¿no? Justo con una tía que está en un colectivo de café, pues ella sí me dice, ¿no? O sea, trabajar en el colectivo del café es una ayuda, ¿no? Pero no me garantiza que voy a resolver todas las necesidades que tengo. Entonces, pues esto funciona así, ¿no? O sea, si de alguna manera estos proyectos que intentan hacer una marca o hacer colectivo o algo, pues la idea es un poco sí, dedíquense justamente a esto, pero para el campesino no, porque aparte en la dinámica pues de cotidiana, pues no todo el año se hace lo mismo, ¿no? Entonces también como que irrumpe un poco con esa cotidianidad y justamente por eso me parece que este prejuicio de pensar al campesino como alguien que no quiere adaptarse o que no quiere aceptar los proyectos que van a mejorar o modernizar su vida, pues, también eso por un lado, no más bien, creo que es también un prejuicio entenderlo así, ¿no? Bueno, ya para cerrar, no sé cuánto tiempo vaya. Otro prejuicio que me parece importante o que es un sesgo enorme tiene que ver con la existencia de las mujeres, ¿no? En la mayoría de las teorías sobre el campesinado, pues las mujeres no existimos, aunque estamos aquí, ¿no? Todo el tiempo. Y pues si existen o si están ahí presentes, pues su existencia se reduce a datos y no a su experiencia real y concreta de ese estar en la tierra, ¿no? Entonces, esto es un prejuicio porque históricamente las mujeres hemos sido borradas en todos los espacios, ¿no? La vida campesina pues, no es la excepción, ¿no? Y esto tiene que ver con la mirada patriarcal que atraviesa nuestros imaginarios, ¿no? Con la manera en que entendemos y narramos la historia. Y justo si las mujeres campesinas, rurales, en defensa de los territorios, han tenido o tenemos voz, es porque justamente ellas han sido quienes reclaman su existencia y su presencia en estas luchas, ¿no? Entonces, si para la teoría seguimos siendo datos o de una manera más idealizada, ahora las mujeres somos las cuidadoras de la tierra, o las salvadoras, pues esto también conduce a que los discursos oficialistas o a que dentro del imaginario nos pongan como las salvadoras del planeta nuevamente, como siempre, ¿no? Las salvadoras, las sanadoras, las cuidadoras. Y digo, sí es importante que no caigamos en estos extremos de decir, no, pues renunciamos a ser cuidadoras, no. Pero sí me parece importante como que no reproduzcamos estas lógicas que al final sí tienen ahí y un peso patriarcal que es el pensarnos como las salvadoras y como algo que mencionaba Jaime, que en general a las y los campesinos es así, ¿no? Desde la agroecología o desde ciertas posturas que tienen que ver con temas ambientales, pues ver al campesino como un sujeto ecológico, ¿no? Entonces, pues sí, la visibilidad de las mujeres es producto de sus propias luchas.
sí, la teoría sobre el campesinado, la vida rural, presenta un sesgo patriarcal enorme, y este se nota no solo en la inexistencia de estas en sus descripciones de la vida campesina, sino en la manera en que se habla de nosotras, ¿no? Y de nuestros modos de vida. Entonces, pues sí, a veces somos vistas como las salvadoras de la tierra y en otras como mujeres tradicionales, apegadas a los roles que la propia sociedad patriarcal demanda, pero pues la realidad de las mujeres campesinas es muy diversa, ¿no? O sea, y sus opciones y modos de vida no se ciñen, perdón, ni por un lado a estos mandatos patriarcales, ni tampoco a estas lecturas idílicas que se hacen de las mujeres, ¿no? Entonces, pues sobre las vidas campesinas, creo que una de las cuestiones por las que persiste es por este sentido de la disposición que tenemos del tiempo para decidir con nuestra vida y nuestro trabajo, y por otro está esta cuestión del arraigo, ¿no? De ese sentido afectivo hacia la tierra, que le tenemos un amor al lugar en que crecimos y pese a todas las dificultades, pues queremos seguir viviendo ahí, ¿no? O sea, el lugar nos proporciona un sentido de existencia, de pertenencia, no en el sentido identitario, sino pues la propia existencia, y eso, ¿no? Entonces, aunque mi experiencia, para cerrar, aunque mi experiencia de estar en la tierra dista mucho de mis padres, abuelos, como mencionaba, compartirla es un acto necesario para debatir estos prejuicios, incluso los prejuicios que yo misma pueda estar reproduciendo, ¿no? Entonces, las gentes campesinas somos personas, al igual que todas y todos, y nuestras vidas pues están insertas en este mundo, igual que acá, ¿no? Violento, convulso y de explotación. Entonces, es necesario que nos encontremos desde este punto, desde este estar en la tierra, dejándole de lado esta división campo-ciudad, para que podamos encontrarnos y luchar desde este estar en la tierra que construimos en cada uno de los espacios que habitamos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Jaime y a Selene. Me gustaría pues abrir el espacio a ver si hay alguna reflexión, alguna pregunta que se quisiera compartir. No sé si desde las redes sociales hay algo que se necesite dar lectura. Gracias. A mí me gustaría preguntar sobre específicamente la experiencia de la pandemia. Si uno de los prejuicios que se consideran, no sé si sea un prejuicio, no sé si sea una idea trabajada, pero esto del trabajo comunitario o del apoyo de los unos con los otros es algo esencialmente de los campesinos que, reitero, podría ser un prejuicio o no lo es. Y la otra pregunta sería cómo nosotros, los nuevos académicos o los nuevos licenciados en sociología, en antropología, ¿cuál sería la posición que deberíamos de tomar ante este tipo de temáticas? Este, um, Voy a hablar un poquito desde la experiencia personal, muy breve. Una comunidad de la que yo he estado muy de cerca allá en Guerrero, una problemática muy grave que veo es como que la juventud tiende a cierto rechazo hacia la vida campesina, normalmente por prejuicio, como algo negativo, y esto cómo impactaría pues a futuro, ¿no? Porque lamentablemente al visualizar de forma negativa la tarde o temprano pues va a repercutir en una circunstancia de una banda importante y vital como es el campesinado. Una cuestión en relación a este rechazo al prejuicio de que de por sí la vida campesina representa resistencia.
Y yo creo que sí. Claro, ¿qué se puede esperar y cuáles son las formas de resistir? Tú dices, Selene, no por producir con semillas mejoradas, no se quiere decir que no se esté resistiendo. Simplemente el mantener la vida en la tierra y el mantenerse aún con pérdidas, desplegando una actividad que no ha sido mercantilizada de manera total, ya es una forma de resistir. Y lo señalo sobre todo porque hay un plan explícito del capital muy fuerte para atrapar la vida de las formas de producción local, sean campesinas, sean indígenas, sea pequeña agricultura urbana, ¿sí?, que enfrenta situaciones de contaminación y de limitación de acceso a posibilidades de producción, etcétera, ¿sí? Entonces, yo decía el otro día que creo que van a por eso, a por esas formas de organización y de vida, porque es lo que nos está demostrando fehacientemente que se puede vivir casi sin capitalismo, ¿sí? Y esa expresión tan clara de que la vida en el campo sea una vida organizada en estas formas campesinas o de comunidades indígenas, que nos están proveyendo de alimentos y a las comunidades también, que están resolviendo, aunque no se denominen agroecológicas, pero que están resolviendo de muchas maneras el detener, por lo menos pausar o prolongar la debacle ambiental, porque aunque no sea la pretensión, está sucediendo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas otras cuestiones que son, digamos, como un resultado que se da al mismo tiempo que se sostienen estas formas de vida, ¿sí? Entonces, por eso me parece que políticamente todo el potencial que está ahí contenido es muy fuerte y bueno, no en balde los partidos políticos, los programas gubernamentales, etcétera, tienen en la mira también ir atrapando las prácticas y las lógicas de estas formas de organización, ¿no?, de la producción y de la vida. En el sur del país, a raíz del levantamiento zapatista y después, un par de años después, cuando se forma el Congreso Nacional Indígena, ahí hay un planteamiento abiertamente anticapitalista, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la preservación de la vida de las comunidades indígenas que forman parte de este Congreso tienen un planteamiento políticamente de un horizonte anticapitalista. El hecho de que no suceda así de manera explícita con la producción campesina, creo yo, igual que tú, que no le quita ese potencial, ¿no?, político. Gracias. Bueno, respecto a tu pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pues sí, creo que o sea, pensaría que sí puede ser un prejuicio asumir que todas las vidas campesinas se organizan bajo una lógica comunitaria, porque, o sea, si bien del contexto del que estoy partiendo, o sea, sí existe también unas formas de organización que son, digamos, muy individualistas, ¿no? Que sobre todo para mí tienen que ver
con la tenencia de la tierra, ¿no? Que hay ciertas localidades en donde la tenencia de la tierra sobre todo es propiedad privada, pequeña propiedad, entonces de alguna forma cada quien se resuelve la vida como puede, pero tampoco es que sea totalmente así, ¿no? O sea, y no solamente en contexto como fue la pandemia, surgen estas, digamos, dinámicas de apoyo, ¿no? Sino, digamos, durante el año ciertas dinámicas de trabajo, de sembrar, pues hay quienes se ayudan. Por ejemplo, hay algo que llaman peonadas, que es como, no sé, yo te ayudo a sembrar, pero no te voy a pagar, ¿no? Vamos a intercambiar trabajo por trabajo. Yo te ayudo a sembrar, tú me vas a ayudar cuando yo no tenga quien me ayude, porque generalmente es la familia, hijas, hijos, quienes están trabajando la tierra. Entonces estas dinámicas están presentes, ¿no? Pero creo que quizás ayudaría también a responder la otra pregunta que hiciste. Es importante, como siempre, mirar con ojos, por decirlo así, con ojos críticos, ¿no? O sea, no pensar ni una cosa ni otra, y sí más bien concentrarnos pues en todas estas dinámicas que están presentes y que nos pueden decir algo más, que sí, es que es una vida comunitaria, es una vida bonita, o no, para nada, son personas individualistas, no existen el apoyo mutuo, no existe la colaboración, y etcétera, cuando en realidad pues son elementos que quizá están presentes ambos, ¿no? O sea, pero que pues para mí, por ejemplo, la pandemia fue uno de los momentos en los que se dejó ver, sobre todo, como todas estas dinámicas de apoyo y de cooperación, ¿no? Pero que, insisto, no nada más en pandemia se pueden ver. No sé si eso responde. Y a la otra pregunta, o comentario más bien, pues me hace mucho sentido, porque es una de las cosas que también veo y también viví, ¿no? Como ese rechazo a la vida en la tierra, ¿no? Pero más allá de que seamos nosotras o nosotros mismos como jóvenes o como infancias quienes rechacemos la tierra porque ya no nos gusta vivir ahí, creo que tiene que ver con toda una ideología y con toda una formación que desde la escuela a veces se nos enseña, ¿no? A despreciar la tierra, ¿no? Eh, o sea, no, para no extenderme mucho, pero sí, durante mi formación, antes de la universidad incluso, pues siempre recibía comentarios tipo de que pues no tiene sentido seguir viviendo en el campo, ¿no? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no mejor te mudas a la ciudad? ¿Por qué no mejor haces esto? ¿Por qué no mejor lo otro? Incluso pues todos los proyectos de vida que de repente se plantean tienen que ver con esta idea de modernizar el campo, de modernizar la vida en el campo, ¿no? Entonces, y esta idea de que el campesino pues es pobre, entonces si te dicen eres pobre, ¿cuál es la idea después de saber que eres pobre? Dejar de serlo, ¿no? Entonces, justo creo que es importante ver que no es una cuestión que surja de nosotros, de decir, ya no quiero vivir en el campo o en la tierra porque está mal, sino que hay toda una ideología detrás, ¿no? Que nos hace despreciar estos modos de vida, ¿no? Y pues ya. Bueno, de Mónica estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? O sea, ambas dinámicas siempre persisten, y pues a veces sí es complicado, ¿no? Verlo como una resistencia, ¿no? Porque estamos acostumbrados o muy acostumbrados a ver la resistencia en otros términos, ¿no? O desde otras lecturas que quizá tuvieron que ver con otros procesos históricos en los que la resistencia era otra cosa a lo que podemos entender hoy. Y bueno. Los diferentes mundos campesinos, o sea, hay muchos mundos campesinos que desaparecieron. Digo, porque imagínense, en el análisis concreto de la guerra contra las vidas campesinas, por lo menos desde el siglo XVI, por poner, ¿no?, una temporalidad. O sea, puedo contar diversas formas en que fueron atacadas, y lo que no encaja bien en ninguno de nuestros conceptos de sociedad contemporánea es que siguen
muchos de ellos siguen persistiendo, pues, ¿me explico? O sea, son, como decía John Berger, son sobrevivientes en el sentido no que están apenas viviendo ahí, sino sobrevivientes de muchos que perecieron, muchos que perecieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, la famosa acumulación originaria británica, que fue, yo creo es una de las teorías de la desaparición y eliminación del campesino más sofisticada. En ninguna parte del mundo se siguió el modelo británico. Pero qué duda cabe que ese modelo clásico de industrialización, cercamientos de vidas campesinas, opresión, revueltas, por supuesto, de campesinos, campesinas, derrotas, apropiación del producto de trabajo campesino, expropiación de los medios de producción, concentración de la tierra en pocas manos, conversión de los cultivos, ¿no? En la agricultura capitalista, y luego el éxodo de los campesinos y campesinas a la ciudad es lo que se llama la transición agraria clásica. Pero en ninguna parte del mundo se siguió el famoso capítulo 24 del Capital. ¿Por qué? Porque luego se entendió que, bueno, no nada más esa fue una guerra, ¿no? Hubo otras guerras, por ejemplo, la vía prusiana del siglo XVI al XIX, lo que hizo fue aprovecharse de la abolición de la servidumbre en 1807 para convertir a los antiguos siervos en asalariados y así de alguna manera pasar a hacer esa transición pues agraria, o la vía americana de los pequeños independientes granjeros que les dije hace rato, que avanza hacia el capitalismo en la California, que conocemos en la California, otra, no en nuestra California, y que es como una especie como de capitalismo de abajo hacia arriba, por decirlo así, ¿no? O la vía japonesa, que es por vía de impuestos estatales, no de cercamientos, no de enclosure, pues no de cercamientos, ¿no? Y más bien como de familias poseedoras, pero que en sus cultivos son tasados vía impuestos, ¿no? Entonces, y bueno, el caso de América Latina, pues que es el caso de las haciendas, ¿no? Entonces, esas guerras, échenle cuentas, ¿no? O sea, de los siglos y diferentes, no nada más un tipo. Y aún así, ¿no? Actualmente, con las otras guerras ideológicas, porque estas son guerras directas, pero las guerras ideológicas que aparentemente son inocentes, como la de la sociología rural, que es hay que modernizar, o incluso la de la agronomía social, que supone una economía moral en las campesinas y en los campesinos nata, pues, o sea, y que entonces cuando no sucede, entonces ya hay una especie como de defecto, ¿no? Cuando no sucede la economía moral, cuando no sucede el mutualismo, cuando no sucede lo común, hay un déficit, ¿no? Por decirlo así. Cuando, bueno, otra vez, estamos hablando de una imposición, de una mercantilización de la subsistencia que no sale ilesa. Pero contra todos los pronósticos de recaudadores de impuestos, de militares, de Estado, de académicos, etcétera, la persistencia campesina, que muchos le llaman pobreza, ¿no? La pobreza campesina, que es más bien los mundos que quedan, porque muchos sí fueron destruidos, ¿no? Los mundos que quedan son los que nos están ahí planteando los prejuicios que tenemos de esa subsistencia, ¿no? Que algunos son, en efecto, prejuicios que pensamos que nos podrían ayudar a nosotras y a nosotros, e incluso a los campesinos y campesinas, y realmente lo que está pasando es que no somos radicalmente conscientes de estas guerras y las fracturas que están sufriendo o que han sufrido y que están sufriendo la estructura social del campesinado, y en nuestra imaginación creemos que son de una forma cuando no lo son. El problema que yo le veo ahí en ese prejuicio que acabo de terminar en esta última frase es que no nos hacemos responsables de que vivir en la tierra es de todas y todos, o sea, no solamente de las campesinas y los campesinos. Creemos que nosotros ya no vivimos en la tierra.
Entonces, mi problema principal de este antecedente que les comenté, tanto de experiencia como intelectual, es qué luchas por la tierra en el siglo XXI necesitamos para combatir el capitalismo. Yo tengo una crítica a la agroecología que la considero a muchos de ellos y a ellas que practican eso. Por supuesto, estoy de ese lado, pues políticamente me siento atraído, pero pienso que tiene un problema muy serio que si alcanza el tiempo, pues puedo hablar sobre ello. Entonces, me interesa hablar de los prejuicios, como bien dice Selene, porque yo también tengo prejuicios y cómo construir intelectualmente este problema en el siglo XXI, pero con el objetivo principal de entender que la carga histórica de la mercantilización de la subsistencia tiene efectos reales y concretos, ¿no? Pues, esa es una primera respuesta. Sí, gracias. Bueno, no sé si de las redes hay algunas reflexiones. Bueno, desde las redes, Alejandro Muñoz Jasso dice, si desde cada una de las ópticas que el doctor Jaime expuso se deriva una manera de ver y tratar a los campesinos, quizás falte rescatar, de manera acotada, la manera en que ellos mismos se ven y se viven como personas que día a día enfrentan los problemas que el capitalismo trae sus modos de vida y a los de los demás. Entender estos puntos de vista y problemáticas fuera de los esencialismos identitarios me parece fundamental para discutir qué mundo queremos vivir en el futuro. Bueno, comentario de Alejandro Muñoz Caso desde Facebook, de Seguir la Tierra. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario, pregunta. Bueno, nada más un comentario. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ayer estaba escuchando las noticias y entrevistaron a los agricultores de este municipio que está cercano, Tlajomulco. ¿Sí lo escuchó, maestro? Bueno, el asunto es la dificultad en la que siempre estamos hablando en estas situaciones, pero hablando de resistencias, para estacionarlo en el tema, pues le preguntan al agricultor que qué va a hacer con estas dificultades, que les pagan el maíz muy barato y todo lo que ellos gastan invierten en su trabajo, pues como lo decía Marx, su vida misma, ¿no? Y él dijo, le voy a buscar, porque es lo único que sé hacer y esto va, o sea, nosotros aquí analizamos, vemos, reflexionamos, somos testigos de lo que va a pasar, pero qué impotencia se siente que esas personas estén luchando con resistencia y de repente, como lejos, escuchándola acá en Guadalajara en el tráfico, ahogándonos en una selva de concreto y muriéndonos como que estamos siendo testigos pasivos de nuestra propia muerte. Qué horror, espantoso. Y bueno, hay nada más este comentario porque ayer así lo dijo el campesino muy valiente con esa resistencia. Le voy a buscar, no sé cómo lo voy a hacer, no sé hacer otra cosa y esto tiene que salir y además de esto vivimos. Entonces, se lamenta. ¿Alguien? Comenzamos ahora contigo primero. ¿Abunde en algo? Bueno, hay muchas cosas que quisiera decir. Por ejemplo, bueno, no sé si me alcanza el tiempo, pero por ejemplo, para mí hay prejuicios en el siglo XXI, la nueva ruralidad es un prejuicio que no sé qué tanto es del siglo XXI porque comienzan esos estudios en los años 80, hacia finales de los años 80. Y prácticamente no es otra cosa más que no sé cómo decirlo, un eufemismo, ¿no? Para decir
qué tanto se han modernizado los campesinos y las campesinas, ¿no? O sea, la nueva ruralidad significa que ahora el campo y la ciudad resultó que están conectados porque en el campo sí tienen internet y en el campo incluso ya se pueden generar cultivos digitales, ¿no? Pero en realidad la noción de nueva ruralidad lo que nos viene a decir es, respondemos la pregunta, ¿se modernizaron o no se modernizaron? Ya en la sociedad global, como le llaman, ya no es necesario hablar de los problemas del siglo XX. Entonces, en ese prejuicio que hay, pues obviamente el mismo proceso anterior de acabar, de eliminar al sujeto histórico en las ideas, obviamente, ¿no? No en la historia, sino en las ideas, ¿no? En el tema de la agroecología, a mí me inquieta un tema, o sea, me inquieta el que digan en el plano ideológico, en el plano de los libros, por decirlo así, ¿no? Que la agroecología está basada en las prácticas campesinas. Es decir, que tiene su base en las prácticas campesinas, ¿no? Y entonces, si sucede un proceso, sea cual sea, de reactivación del campo, sea en la ciudad de Detroit, en La Habana, en el periodo especial, sea en Europa, que algunos granjeros se vuelven al campo, sea, no sé, hay una especie como de señalamiento de que eso es agroecología y está basado en los saberes de los campesinos, pero realmente lo que o sea, son como proveedores de ciertos saberes, ¿no? Pero si uno le rasca a la agroecología, realmente la agroecología se interesa por la eficiencia de los cultivos desde el punto de vista sustentable, es una versión ecologista, pues. No digo que esté mal, no digo que eso esté mal, y sus bases están en otro lado, están en la agricultura ecológica europea, está en la agronomía sistémica europea, lo dicen los propios teóricos de la agroecología. Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí? ¿Qué prejuicio veo en la agroecología, no? Que se quiere integrar los campesinos, pero sin campesinos. Pero no solo eso, sino además replantear la crítica a los sistemas alimentarios, la crítica a la noción de desarrollo, que me parece bien, pues, pero sin los campesinos, ¿no? Es cierto que en América Latina el tema de la agroecología se conectó con la llegada de los gobiernos progresistas, con ciertas, o llamados, o autodenominados, o llamados progresistas, y con ciertas modificaciones a las constituciones de Ecuador, de Bolivia, y también es cierto que se conectó con el movimiento transicional o transnacional, perdón, de la vía campesina, es cierto, pero a mí me parece que hay una falta de autocrítica. ¿Por qué? Y con esto cierro en mi comentario sobre la agroecología, porque se concentra más en el modo de producir, es decir, la idea del manejo de los recursos naturales que en el sujeto histórico. No sé si me estoy explicando. Y entonces, y se dice explícitamente, nos interesa el tema de la vida campesina, pero más nos interesa el modo de producir o la manera en cómo gestionan los recursos naturales, no el sujeto histórico. No sé si me explico. Y por eso entonces se dice que los campesinos y campesinas son agroecólogos, por naturaleza, por decirlo así, ¿no? Entonces creo yo que ahí hay un punto ciego, ¿no? Que me parece importante discutir. Eso. O sea, como autocrítica, empezando por mí, desde luego, ¿no? Como autocrítica para esta desaparición o esta tentación por desaparecer al campesinado, que bueno, que sí, que realmente con todas las guerras que les he planteado, yo creo que sí por primera vez en la historia se puede plantear la posibilidad de que esta clase de subsistencias puedan dejar de existir.
chat, solamente, ajá, cerrar, bueno, es que justo esta idea, ¿no? De que quizás ahora con todas las cosas que estamos viendo sea posible la desaparición de estos modos de vivir o de estos modos de subsistencia. Esto con lo que comentaba acá, me parece como, pues que sí, de repente vivimos como en esa, quizá en esa certeza, eh, y pues, ¿qué hacemos, no? Pero, mm, ajá. Sí, pero justo eso me parece como bien importante, no caer en esos estados eh, caóticos o de angustia en los que pensemos que ya no es posible hacer nada, ¿no? Y justo, no sé, como un poquito comentando, bueno, para el comentario de Facebook, ¿no? Pues pensar que sí es importante también mirar estas experiencias que están ahí y que del todo no nos hablan de un modo de vida campesino que está ya en esta, digamos, dinámica, que hay algunas cosas que sí lo están, pero me parece como pues siempre bien importante esto, ¿no? O sea, aunque suene muy sencillo, ni de un lado ni de otro, pero también pues hacer estos ejercicios, ¿no? Que menciona Jaime, como este ejercicio de autocrítica y también pues ese ejercicio siempre constante de crítica a las teorías que están ahí y que de alguna manera no solamente están en la academia, ¿no? Muchas veces digamos, ideológicamente ya atraviesan nuestras dinámicas de vida, justo como lo comentaba el compañero, ¿no? O sea, ¿por qué esta idea de la modernización, de dejar de vivir en el campo está tan presente, ¿no? Pues porque hay también todo un proyecto que nos ha enseñado que vivir en el campo no tiene, digamos, ya, eh, pues un sentido, ¿no? Entonces, eso, nada más. Bueno, creo que se deja aquí, ¿no? Sembrada, utilizando la metáfora, sembrada un enigma. ¿Cómo pensar entonces la subsistencia campesina frente a este prejuicio, ¿no? Ambivalente que nos han expuesto Jaime, Selene, en el que se ha mirado la situación campesina primero como un problema que hay que superar, que hay que desarrollar, que hay que integrar, que hay que resolver, porque finalmente, digamos, desde ahí se originan otra serie de problemas, ¿no? Migraciones, masificación de la ciudad, pobreza urbana, etcétera, etcétera. Y por otro lado, parte también de estos prejuicios, pues una romantización, ¿no? Que idealiza la vida campesina, que establece cargas, digamos, de cómo deberían vivir, etcétera, etcétera. Pero ambas posturas lo que hacen, entiendo, es obscurecer precisamente pues las vidas de esas personas que están ahí tratando de estar en la tierra, ¿no? Y mientras esto se genera, digamos, mientras que estas miradas antisujetos, ¿no? Aparecen en el horizonte, pues se oscurece el hecho de que nosotros también estamos aquí en la tierra, ¿no? Habitándola, frente a un montón de problemas, ¿no? Un montón, digamos, de desafíos que tenemos precisamente frente a las situaciones, digamos, de acaparamiento, de mecanismos industriales, del desarrollo de los alimentos, del el tema incluso, ¿no? De la financiarización de la vivienda, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos acorrala frente a la posibilidad, pues, de estar aquí, ¿no? Y que de alguna manera, pues, quedamos, creo, ¿no? Pasmados, nosotros que no somos precisamente capaces, digamos, ¿no? De sostener nuestra propia existencia. Y bueno, estamos ante un gran desafío que está evidentemente ya aquí y que creo que la invitación es a seguir pensando, es a seguir reflexionando qué hacemos frente a todos estos, digamos, conflictos, problemas globales que estamos
ya viviendo. No sé, Jaime, si tú quisieras, ¿sí? La idea de la frase vivir en la tierra. Ya llevamos mucho tiempo tratando de aclarar eso de la tierra, ¿no? Porque desde luego que o sea, como el mejor sinónimo es el suelo. O sea, el suelo que pisamos o el suelo donde está el arraigo, el suelo donde convivimos, el suelo donde generaríamos los alimentos, el suelo donde moriremos, ¿no? Que es otra cosa importante, ¿no? O sea, que no, o sea, todas las teorías de la modernización la muerte no es algo importante. Siempre está el tema de la vida y no el tema de la muerte como interludio, ¿no? Como interludio de la vida campesina. Entonces, me interesa mucho tomar conciencia de nuestra dimensión telúrica. O sea, vivir en la tierra, todas y todos estamos. Entonces, ¿cómo replantear eso? ¿Cómo volver a construir mundos entendiéndonos que estamos en la tierra? Quiero terminar yo con un fragmento de una declaración que hizo en los años 90 tres amigos, y eran amigos entre ellos, pues, pero yo digo que también son amigos, Iván Illich, Sigmar Gruenbel y Lee Hoynaki, que se llamó la Declaración de Ebbinghausen sobre el suelo. Y nada más una última, unas líneas que dice: nos resistimos a los expertos ecológicos que predican respeto por la ciencia, que fomentan un desdén por la tradición histórica, por las cualidades locales y la virtud terrena de fijarnos límites entre nosotros mismos. Con tristeza pero sin nostalgia, reconocemos la preteridad del pasado. Entonces, con poca confianza intentamos compartir lo que vemos. Algunos de los efectos de que la tierra haya perdido suelo. Y nos fastidia el desdén por el suelo que observamos en el discurso de los ecologistas de pizarrón. Somos también críticos de muchos bien intencionados románticos, luditas y místicos que exaltan el suelo y lo hacen la matriz, no de la virtud como lo planteamos, sino de la vida en abstracto. Por tanto, lanzamos un llamado a construir una filosofía del suelo, un análisis disciplinado o indisciplinado de aquella experiencia y memoria del suelo, sin las cuales no pueden existir ni la virtud ni alguna nueva suerte de subsistencia, que me imagino que, digamos, por la introducción que planteé, es que lo que hice fue un planteamiento de experiencia y de memoria del suelo, ¿no? De donde vengo, pues, ¿no? Con todas las contradicciones que eso pueda acarrear. Y eso para mí sería el contenido de la expresión vivir en la tierra. Bueno, pues les agradecemos a todos los que nos acompañaron aquí en vivo en el salón y también a las personas que nos siguieron. Vi los comentarios, ¿no?, de varias partes del estado e incluso del mundo. Y pues vamos a seguir con las actividades del seminario. La siguiente, ¿cuál es? El 16 de mayo. Ok, bueno, ¿quieres tú? Sí, Marta Tafalla es una filósofa española que va a hablar sobre el sistema el vegetarianismo como una lucha también dentro del tema de los imperios, contra los imperios alimentarios, una práctica concreta, pues. Ella es filósofa española, Marta Tafalla, 16 de mayo a las 11 de la mañana. Sí, 11. Y el 17, ahí mismo a las 11, es un coloquio, puras estudiantes y estudiantes de aquí, también de otras universidades, y el tema se llama Industria Ganadera y Liberación Animal, que es el otro eje sobre, ese es a las 11 de la mañana también. Entonces, 16 de mayo y 17 de mayo a las 11, allá en la sala 2, edificio H.
Bueno, pues muchas gracias. Creo que cerramos con un aplauso merecido, ¿no? Para la mesa. Y seguimos en las actividades. Gracias.